Buenos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Hoy es miércoles, ya miércoles 8 de febrero 2023. Amén. Continuamos con nuestros devocionales de Salmos. Salmos 65. Amén. Salmo 65. Amén. Buenos días para todos. Dice así, Salmo 65, la generosidad de Dios en la naturaleza. Al músico principal, Salmo, cántico de David. Dice así, Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. O sea, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Entonces, Sión, sabemos que Sión es la Jerusalén espiritual, es la iglesia, el pueblo de Dios. Y dice, tuya es la alabanza en Sión, o sea, en medio del pueblo de Dios, Dios es exaltado, la alabanza es para Dios. Dios es el que merece toda la gloria, toda la honra. Y si a ti se pagarán los votos, o sea, a ti se traerán. Nosotros sabemos que Jerusalén, la Jerusalén natural, donde el pueblo se reunía, todos los años el pueblo venía a Jerusalén, a la ciudad de David, a traer sus sacrificios, traer sus ofrendas, traer ofrendas, diferentes tipos de ofrendas que ellos tenían, diferentes tipos de fiestas que el pueblo de Dios tenía, donde traían sus frutos, sus ofrendas para agradecer a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Entonces lo que el salmista está diciendo aquí, en tu ciudad, en la ciudad de Dios, en medio del pueblo de Dios, Dios será exaltado, Dios será alabado y también serán traídas sus ofrendas, también se pagarán sus votos, aquellos votos que el pueblo había hecho con Dios. Y como ellos veían la fidelidad de Dios, ellos traían, o sea, en la presencia de Dios, en la casa de Dios, en medio del pueblo de Dios, es donde nosotros nos reunimos primero para adorar al Señor y para traerle al Señor, ofrecerle nuestra ofrenda, nuestro corazón, nuestras vidas, ofrecer aquello que el Señor nos ha dado, ¿verdad? De una manera de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Él dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, por ejemplo, la oración del Padre nuestro estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar al Señor, ¿verdad? Ahí es manifestada la bondad de Dios, el amor de Dios. Y cuando se manifiesta la bondad y el amor de Dios, ¿qué es lo que sucede? Los pueblos son atraídos, las personas son atraídas al Señor por causa de su amor. El amor de Dios conquista el corazón de las personas. El amor de Dios atrae. Dice aquí la bondad, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. O sea, cuando nosotros oramos, cuando la iglesia se reúne para orar, cuando oramos como pueblo, intercedemos como pueblo, las personas son atraídas a Dios, ¿verdad? Las personas son tocadas por Dios, las personas comienzan a sentir esa necesidad de Dios. Y ahí entonces cuando nosotros hablamos del amor de Dios, el corazón de esas personas ya está preparado, porque hay un momento de intercesión, hay un momento de clamor, hay un momento donde la iglesia clama por la salvación de esas vidas, donde la iglesia clama para que esas vidas puedan conocer al Señor. Y Él dice entonces, Señor, tú oyes la oración,
tú oyes mi oración, tú oyes la oración y a ti vendrá toda la carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. O sea, el salmista entendía su debilidad. El salmista entendía su limitación, cuánto él era limitado. Y él dice, Señor, las iniquidades prevalecen contra mí. O sea, el pecado es más fuerte que yo. Si yo dependiese de mi fuerza, yo sería incapaz de poder acercarme a Dios. Pero aunque mis iniquidades prevalecen contra mí, tú, Señor, perdonas todas nuestras rebeliones. ¿Verdad? Una de las promesas del Señor es que en los postreros días Él cambiaría el corazón de su pueblo. ¿Verdad? Una promesa de que Él cambiaría el corazón de su pueblo, pondría un nuevo corazón, haría un nuevo pacto con su pueblo. ¿Verdad? Y el pueblo entonces tendría la palabra del Señor grabada en sus corazones y en su mente. Y nadie más tendría que decirle a nadie más, mira, aquí está el Señor, porque desde el menor al mayor todos conocerán a Dios. Dice la promesa allí de Jeremías, que se encuentra en el libro de Hebreo, en el capítulo 8 también. La promesa del Señor, poner su corazón, poner su espíritu, ¿verdad?, en su pueblo. Él haría un nuevo pacto, una nueva alianza, y todos buscarían, desde el más chico al más grande, aquellos, ¿verdad?, que hacen parte de ese nuevo pacto, de esa nueva alianza, buscarían al Señor. Por eso que dice la palabra entonces, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y el Señor decía, de sus iniquidades no me acordaré más, y perdonaré sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor perdonó ya en la cruz del Calvario nuestros pecados, fuimos perdonados. Y el salmista en el Antiguo Testamento, ya allí en el Antiguo Pacto, él ya tenía revelación de eso. Dice, Señor, mis iniquidades son más fuertes que yo. Y como el salmista entendía que las iniquidades, o sea que los pecados eran más fuertes que él, ¿qué es lo que él hacía? Él buscaba a Dios, él clamaba, como decíamos en los salmos anteriores, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti, de madrugada te busco, de noche en mi lecho pienso en ti, y en las vigilias de la noche medito en ti. O sea, el salmista, como él entendía sus debilidades, ¿qué es lo que hacía? Él se acercaba a Dios, él buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque en Dios somos más fuertes. Cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos de Dios, cuando nos llenamos de su palabra, cuando nos llenamos de su espíritu, nuestra carne ella va perdiendo fuerza y nuestro espíritu se va fortaleciendo en el Señor. Y ahí entonces cuando conseguimos vencer las iniquidades, conseguimos vencer los pecados que son más fuertes, ¿verdad?, que nosotros, como decía el salmista aquí. Y él dice aquí, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habites en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, el salmista dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. O sea, el salmista ya entendía en el antiguo pacto, en la antigua alianza, él ya entendía que era Dios el que atraía, ¿verdad? Que era Dios. Jesús le dice a sus discípulos en cierta ocasión, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí, fui yo que los llamé, fui yo que los escogí, los llamé para que traigan, para que produzcan mucho fruto y esos frutos permanezcan. Jesús decía, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, ustedes son los ramos. ¿Verdad? Aquel que permanece en mí llevará mucho fruto, pero aquel que está fuera de mí no tendrá ningún fruto, al contrario, se secará. Entonces el salmista decía aquí, Señor, bienaventurado aquel que tú escogieres. Nosotros fuimos escogidos por Dios. Yo sé que muchas veces nosotros usamos aquella expresión como cristiano de yo recibí al Señor como Salvador de mi vida, yo acepté al Señor, ¿verdad? Pero en verdad muchas veces usamos mal ese término porque fue Él que nos aceptó, fue Él que nos escogió,
Fue Él que nos atrajo, fue Él que nos llamó, fue lo que decía Jesús. No fueron ustedes que me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. O sea, fue Dios desde antes de que seamos fundados, formados en el vientre de nuestras madres. El Señor ya nos había escogido. El Señor ya nos había llamado, como le dijo a Jeremías allí, Jeremías, antes que fuera formado en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido y ya te había puesto por profeta a las naciones. O sea, Dios ya nos escogió desde antes de ser formado en el vientre de nuestras madres. Él nos llamó, Él nos escogió y Él colocó un plan en nuestras vidas, colocó un proyecto, Él colocó un propósito en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplirlo. Y Él decía, el salmista decía aquí, para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa y de tu templo, de tu santo templo. O sea, en el Antiguo Testamento, claro que el salmista muchas veces se refería al templo físico, a pesar de él ya tener revelación de ese templo espiritual que somos nosotros. A pesar del salmista ya tener revelación, ¿verdad?, de lo que era, de que nosotros somos ese templo del Señor también, donde el Señor habita. Y él decía, tú los escogiste, cuando tú los escogiste para que habiten en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, hay un lugar donde somos saciados y es cuando somos iglesia, cuando somos el templo del Señor. Claro que cada uno de nosotros separadamente somos casa de Dios, somos templo de Dios, pero la Biblia dice que juntos nosotros, cada uno, hacemos parte de una casa de Dios, de un templo, y todos nosotros como piedras vivas, juntos, unidos, ¿verdad?, colocado uno encima del otro, hacemos parte del templo de Dios, casa de Dios. Entonces no hay manera de ser templo de Dios a no ser viviendo la vida de la iglesia, ¿verdad? No hay manera de ser familia de Dios. La Biblia dice que nosotros somos casa de Dios, templo de Dios, que somos familia de Dios. No hay manera de ser familia siendo uno solo, separado, ¿verdad? Hay una mentalidad en estos días en el mundo y dentro del cristianismo al respecto de que yo no necesito congregarme en una iglesia. Yo puedo buscar a Dios en mi casa, Dios está conmigo. Donde yo voy, Dios está conmigo. Yo puedo orar solo en mi casa, yo puedo leer la Biblia solo en mi casa, yo puedo orar solo en mi casa, y no dejo ser iglesia, soy iglesia. Esa es la mentalidad que muchos hoy en día están queriendo traer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Claro que nosotros separadamente no dejamos de ser iglesia, pero y separadamente no dejamos de ser cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, pero la única manera de nosotros ser cuerpo y manifestar el cuerpo, manifestar al cabeza, a Cristo, es cuando nosotros estamos unidos como cuerpo. No hay manera de ser cuerpo, cada uno en su rincón, todos separados individualmente. La única manera de nosotros manifestar el cuerpo de Cristo es cuando nos unimos como iglesia. Y el salmista dice que cuando nos unimos en la casa del Señor, somos saciados por Él. O sea, Dios nos sacia cuando nos reunimos como iglesia. Allí el salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y él continúa diciendo, es como el buen óleo que desciende por las barbas de Aarón y desciende para sus vestiduras. Y al final él dice, porque allí Dios habita y allí Dios envía bendición y vida eterna. O sea, ¿dónde es que Dios envía bendición y vida eterna, según el salmista? Cuando habitamos juntos en armonía, ¿verdad? Cuando estamos juntos en el mismo espíritu, cuando estamos juntos como iglesia, cuando estamos juntos buscando, queriendo más de Dios, queriendo ver la manifestación del poder y la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, cuando queremos ver la presencia de Dios manifestándose, cuando queremos más de Dios, cuando tenemos hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, dice la Biblia, o sea, hambre y sed de la manifestación del poder de Dios. Cuando tenemos hambre y sed de Dios,
¿verdad? Y nos unimos como iglesia, ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí somos saciados, decía el salmista, en su casa somos saciados de todo bien, ¿verdad? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, hay una bendición cuando entramos en nuestro cuarto. El Señor Jesús decía, pero tú entra allí, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra las puertas, ¿verdad? Y busca a Dios en secreto, que tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Sí, hay esa promesa, pero hay una promesa también cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, cuando la iglesia se reúne para alabar al Señor, cuando la iglesia, el cuerpo se reúne para exaltar al Señor. Hay una bendición separada hay una bendición personal, pero hay una bendición que Dios derrama cuando la iglesia se reúne, una bendición, ¿verdad? Diferenciada, una bendición cuando como cuerpo nos unimos para buscar, para clamar al Señor. Y él dice entonces, el salmista, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de tus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. El salmista dice, Señor, tú tienes el control de todo. Las naciones, los confines de la tierra verán y se maravillarán, verán tu obra. El salmista dice, aún los lugares más remotos, los confines más remotos del mar y de la tierra, ellos se sujetan a ti. Tú tienes control de ellos. Tú sosiegas el estruendo de los mares y el estruendo de las ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. O sea, las naciones ven tus maravillas, los pueblos, los confines ven tus maravillas y ellos temen, se sorprenden. ¿Por qué? Porque no hay manera de decir que no existe un Dios al ver una creación tan maravillosa, al ver una naturaleza tan sorprendente. Muchas veces las personas quieren separar, ¿verdad? Quieren decir que Dios no existe y decir, bueno, la naturaleza es perfecta. Pero ¿quién está detrás de esa naturaleza perfecta? ¿Quién controla esa armonía? ¿Verdad? Es Dios. En las manos de Él está el control de todas las cosas. Y Él dice, Señor, tú controlas todas las cosas para que los confines, las naciones vean y teman a ti. Para que las naciones vean y se maravillen delante de tu poder. Visitas la tierra, y él decía antes aquí, dice, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. O sea, Dios es el que alegra la mañana y la tarde. O sea, Dios es nuestra alegría. Cuando Dios está en nuestras vidas, cuando Dios es primero en nuestras vidas, cuando Dios está en el control de nuestras mañanas y nuestra tarde, de nuestras vidas, Él es el que la alegra, ¿verdad? Dice, tú haces alegrar las salidas y las tardes. La palabra del Señor dice que la alegría del Señor es nuestra fuerza. El Señor es nuestra fuerza. Pablo decía también, por nada estén afligidos, sino que sean conocidas nuestras oraciones delante del Señor, ¿verdad? Con toda súplica y con toda acción de gracia. O sea, ¿qué es acción de gracia? Es estar alegre, dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El Señor es nuestra alegría, el Señor es nuestra fuerza, el gozo, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Y no es nuestra alegría, porque nuestra alegría, ella está sujeta a nuestra condición. Nuestra alegría ya está sujeta a nuestros sentimientos. Si está todo bien, si todo me va yendo bien, si estoy disfrutando, ahí estoy alegre. Pero cuando estoy pasando por luchas, pruebas, tribulación,
crisis, ¿verdad? Ahí estoy triste, desanimado. Entonces no es nuestra alegría, es la alegría de Dios. La alegría de Dios alegra nuestro corazón aún en las crisis, aún en las necesidades, aún en las luchas, aún en los problemas. Visitas la tierra y la riegas y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. O sea, el salmista está hablando aquí un principio que tiene que ver con siembra y cosecha, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con nuestras vidas. La Biblia dice que Dios visita la tierra y la riega, o sea, Dios es el que nos visita y Él riega la tierra. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. O sea, hay un principio aquí que es Dios que nos prospera. Hay un principio aquí que tiene que ver con prosperidad. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos las personas dependían de las cosechas. En los tiempos bíblicos las personas dependían de la siembra y la cosecha, ¿verdad? No es como nuestros días. Hoy en día muchas personas, son pocos los que trabajan en el campo, son pocos los que trabajan en los cultivos, en las cosechas. Pero en los tiempos bíblicos la gran mayoría de las personas, ¿verdad? O eran comerciantes o entonces sembraban la tierra. Y el consumo de ellos, ¿verdad? Las necesidades de ellos, la prosperidad de ellos, venía de la siembra y la cosecha. Y el salmista decía aquí, Señor, tú eres que riegas la tierra. Hoy nosotros, por ejemplo, aquí en Uruguay, estamos pasando por una gran crisis que es de secas, sequías, ¿verdad? Las tierras están secas y muchas plantaciones, muchos cultivos están muriendo, o si no se están muriendo, las frutas están más pequeñas, ¿verdad? No le está dando la humedad de la tierra, ¿verdad? El agua de la tierra no le está dando fuerza a esas plantaciones. ¿Por qué? Porque hay falta de agua, hay escasez de agua. O sea, el agua en estos días está siendo una necesidad en nuestra nación, para los cultivos, para los campos, para los productores, no solamente para los productores de los que plantan y cultivan, sino para los que crían animales también, ¿verdad? Muchos derivados, carne, huevo, muchas cosas de esas, ellas están subiendo el precio. ¿Por qué? Porque al haber escasez de agua también afecta a los animales, también afecta al ganado, también afecta a las aves. Entonces la escasez de agua, por más que muchas veces el que vive en la ciudad tal vez no tiene una dimensión de la necesidad, ¿verdad? Pero afecta tanto el campo como la ciudad. ¿Por qué? Porque al faltar agua las cosas comienzan a encarecerse, ¿verdad? Los precios comienzan a aumentar y comienzan a escasear muchas cosas, ¿verdad? En la época bíblica prácticamente la mayoría de las personas vivían de eso. Y dice el salmista, Señor, tú eres el que visitas la tierra y tú la riegas. En gran manera las enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. O sea, Dios prepara el grano de ellos, el grano que Él coloca en nuestras manos. Dios coloca la semilla en nuestras manos para que podamos sembrar y Él manda las lluvias, ¿verdad? Y esto se aplica también a nuestra generosidad, también se aplica a creer, ¿verdad? Creer que nosotros, Dios es el que prospera, Dios es el que suple nuestras necesidades, que nosotros cuando colocamos la semilla y sembramos esa semilla, Dios es el que le da crecimiento, ¿verdad? Eso habla de nuestra dependencia de Dios. Muchas veces las personas dependen de sus recursos, dependen de su sueldo, dependen de sus ingresos, ¿verdad? Si este mes tuve un gasto extra, bueno, mes que viene ya no voy a poder ofrendar o devolver el diezmo, no voy a poder invertir en la obra porque si no me va a faltar, no voy a tener. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el que riega, Dios es el que produce, Dios es el que bendice, Dios es el que derrama la lluvia sobre nuestras vidas, confiamos en Él y descansamos en Él.
y no estamos afligidos si nos va a faltar o no va a faltar, porque Él suple todas nuestras necesidades. Como dice la palabra, nuestro Dios, conforme a su riqueza en gloria, ha de suplir cada una de nuestras necesidades. O sea, Dios ha de suplir cada una de nuestras necesidades. Él está en el control de todas las cosas. Y Él dice, haces que se empapen sus surcos, hacen descender sus canales, le ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Y aquí comienza en el versículo 11 un pasaje que lo hemos usado en las palabras que hemos ministrado en estos días. Dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Verdad? La versión en la Biblia de las Américas dice, tus caminos destilan gordura. O sea, tus pisadas destilan gordura, dice allí la Biblia de las Américas. Quiere decir que donde el Señor pasa, donde el Señor camina, donde el Señor pasa, Él va dejando gordura, y gordura apunta para aceite o apunta para unción por un lado, pero apunta, gordura en la Biblia apunta para prosperidad, para abundancia. O sea, los caminos del Señor, Él corona nuestro año con sus bienes, y sus caminos, sus pisadas destilan grosura. Aquí dice, aquí en esta versión dice, tus nubes destilan grosura. Pero lo más próximo al original es, tus pisadas destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún canta. O sea, todo del versículo aquí, del versículo 9 al versículo 13, el salmista estaba hablando de algo que tiene que ver con prosperidad, con suplir nuestras necesidades. O sea, Dios desea. El Salmo dice, ¿verdad? Los salmos, el salmista también dice allí en los salmos que Dios se alegra con la prosperidad de los justos. O sea, Dios tiene placer cuando nosotros tenemos aquello que necesitamos. Dios tiene placer en bendecirnos. Dios tiene placer en suplir cada una de nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Dios tiene placer que nuestro corazón pueda creer, ¿verdad? Pueda decidir creer, ¿verdad? Yo sé que muchas veces nosotros tenemos una necesidad, una mentalidad que se nos fue inculcada muchas veces, que Dios tiene placer en nuestra escasez, que Dios tiene placer en que pasemos necesidad, porque cuando pasamos necesidad estamos más cerca de Dios, ¿verdad? Que cuando tenemos escasez, Dios ama a los pobres, Dios ama a los que tienen escasez. O sea, ¿verdad? No es eso lo que la Biblia enseña, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios desea suplir nuestras necesidades, que Dios desea que podamos tener en abundancia, que sus pisadas destilan abundancia, grosura, que Él desea bendecirnos. Entonces, que ese sea nuestro corazón en este año, ¿verdad? De creerle a Dios, creer en sus promesas, ¿verdad? Creer que nuestro Padre es bueno, que nuestro Padre no es mezquino, no es avaro, nuestro Padre es generoso, nuestro Padre es bueno. Si nosotros, dice Jesús, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que Él es bueno. El deseo de Dios, ¿verdad? Es darnos lo mejor. El deseo del Señor es que podamos tener todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y mucho más aún para bendecir a otros. Entonces, es el deseo del Señor. El deseo del Señor es enviar su lluvia sobre nuestras tierras. El deseo del Señor es ablandar nuestra tierra donde colocamos nuestra semilla. Y el deseo del Señor es que nosotros podamos tener abundantemente. Amén, que ese sea nuestro corazón. Si usted tiene un corazón para bendecir a otros, si usted tiene un corazón para bendecir la obra del Señor, si usted tiene un corazón para bendecir al necesitado, al pobre, al que tiene necesidad, si ese es su corazón, ¿verdad? Pídale al Señor, pídale que Él, dice la Biblia, que Él da, ¿verdad? Pídale al Señor que Él es generoso. Amén.
que nuestro corazón pueda ser primero para agradar a Dios, primero para alabar, como decía aquí en el inicio, ¿verdad? Que en el pueblo del Señor, en Sion, alabaremos al Señor, se alabará al Señor. O sea, que nuestro corazón esté para alabar al Señor. Pero muchas veces nosotros pensamos que alabar es solamente cantando. Nosotros alabamos al Señor cuando lo honramos también, lo honramos con nuestra vida, lo honramos con nuestro tiempo, lo honramos con nuestros recursos, lo que decía allí el libro de Proverbios, si no me equivoco, o en Malaquías: honra al Señor con todos tus bienes, ¿verdad? Honra al Señor con las primicias de todos tus bienes. Amén. Honra al Señor con tu tiempo, honra al Señor con tu vida, honra al Señor, ¿verdad? Con todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Amén. Entonces vamos a estar haciendo una oración en esta mañana, agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero creer que el Señor tiene mucho más en todas las áreas, área espiritual, en el área de salud física y en el área también de prosperidad, en el área financiera también. Que nosotros podamos creer que nuestro Dios, Él desea bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo quiero colocar, Señor, la vida de mis hermanos delante de ti. Quiero colocar nuestras vidas delante de ti, declarar tus promesas. Señor, creemos, Señor, que este es el año de la casa llena. Señor, que tú irás, Señor, a bendecir tu iglesia, Señor, que tú irás a bendecir, Señor, nuestras reuniones, que tú irás a bendecir los cultos, las celas, pero que tú irás a bendecir tus hijos en particular, Señor, en cada una de sus necesidades. Señor, que tú irás a colocar abundancia, Señor, en la vida de cada uno de ellos, que tú irás a dar salud en abundancia, que tú irás a dar recursos en abundancia para que podamos tener para suplir nuestras necesidades y bendecir a otros, Señor. Padre, que tú irás, Señor, a suplir cada una de nuestras necesidades. En esta mañana yo no sé cuál es la necesidad de tus hijos, Señor, de este hermano, hermana que pueda estar oyendo este devocional. Yo no sé cuál es su necesidad, si su necesidad es física. Padre, que seas tú interviniendo, sanando, Señor. Padre, tú conoces dónde hay una necesidad. En este momento, en el nombre de Jesús, yo libero, Señor, sanidad sobre aquellos enfermos que están oyendo esta palabra. Yo declaro cura completa, sanidad completa. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús y declaramos la sanidad. Declaramos, Señor, que toda enfermedad sale ahora en el nombre de Jesús. Padre, también declaro, reprendo toda escasez, Señor. Reprendo, Señor, toda necesidad financiera sobre la vida de tus hijos. Señor, sabemos que hay muchas cosas que son necesidades básicas, Señor, y que muchas veces tus hijos no la tienen porque no tienen esos recursos, porque le faltó, Señor, porque tuvieron que gastar en algo que no esperaban. Señor, y ahora quedaron apretados, pasando necesidades, están afligidos, preocupados. Señor, sabemos que esa no es la vida que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, sabemos que tú no quieres, Señor, que estemos pasando necesidad. Por eso, en el nombre de Jesús, si hay algún necesitado, abre las puertas sobre la vida de tus hijos. Señor, si hay alguno que está desempleado, abre las puertas de trabajo sobre la vida de tu hijo, tu hija en esta mañana, Señor. Padre, abre las puertas de trabajo sobre la vida de ellos en el nombre de Jesús. Declaramos que no habrá necesitado en nuestro medio. Declaramos, Señor, que nadie estará pasando necesidad en nuestro medio, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este devocional. Entrego la vida de tus hijos en esta mañana. Declaro un día bendecido. Tú eres el que alegra la mañana y tú eres el que alegra la tarde. Yo declaro una mañana y una tarde llena de la alegría del Señor. Una alegría inexplicable, una alegría que no viene de nosotros ni de las circunstancias alrededor. Viene del Espíritu Santo del Señor, viene de Dios. Por eso en el nombre de Jesús yo declaro ese gozo, yo declaro esa alegría del Señor que es nuestra fuerza, llenando el corazón de cada uno de tus hijos que estarán oyendo, Señor, este devocional. En el nombre de Jesús bendigo la vida de ellos, bendigo su día, bendigo su entrada, su salida, guárdalos, líbralos de todo mal.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un gran abrazo, bendiciones. Nos vemos mañana a este horario también para continuar con nuestro devocional con los salmos. Amén. Bendiciones. Chau, chau. Que pasen bien. Nos vemos. Chao.